¿Y si hubiera una conexión directa, una especie de hilo invisible entre la biología de nuestro cuerpo y el caos que parece reinar en el mundo? Bueno, pues en este análisis vamos a tirar de ese hilo, en un viaje que nos va a llevar desde nuestras células hasta los grandes titulares. Fíjate, los autores de este estudio parten de una sensación que seguramente nos suena a todos. Es ese run run, ese sentimiento general de que estamos desbordados, de que los problemas se nos acumulan a todas las escalas posibles. Pero aquí viene la gran pregunta, la que lo cambia todo. ¿Y si la clave para entender esta crisis que vemos fuera no estuviera fuera, sino dentro de nuestra propia biología? Vale, para entender la hipótesis primero tenemos que ponerle nombre al mundo en el que vivimos. Hay que definir el terreno de juego. El término que se está usando es policrisis. Y la idea es sencilla. Ya no hablamos de una sola crisis a la vez. Hablamos de muchas, muchísimas, que además chocan entre sí y se alimentan unas a otras. Esto crea una carga de estrés constante, casi sin descanso. Ese es el entorno en el que nos movemos. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante, porque el estudio da un salto del problema social a una hipótesis que es puramente biológica. A ver, la idea central, el meollo de todo esto, es que la inflamación, un proceso que ocurre dentro de nuestro cuerpo, podría ser el motor oculto que está detrás de la crisis global. Es, por así decirlo, el mecanismo que coge el estrés de una persona y lo escala hasta convertirlo en un problema social. Ojo, porque aquí hay que cambiar el chip sobre lo que entendemos por inflamación. No es solo un tobillo hinchado. El cuerpo reacciona con una respuesta inflamatoria ante el estrés del trabajo, ante la contaminación e incluso ante la sobrecarga de información de las redes sociales. Es básicamente la respuesta universal del cuerpo ante cualquier tipo de amenaza. Claro, y el peligro es que esto se puede convertir en una espiral. El estrés causa un daño, por pequeño que sea. El cuerpo responde con inflamación para repararlo, pero si el estrés no para, esa misma inflamación se vuelve crónica y empieza a causar más daño, y más daño genera más inflamación. Es un bucle que se retroalimenta y que puede literalmente descontrolarse. Vale, ¿y todo esto cómo afecta a nuestro centro de mando? ¿Qué le pasa al cerebro cuando está metido en este bucle de inflamación constante? Pues la hipótesis se afina todavía más. Propone algo llamado mapa central de inflamación. Pensemos en el cerebro como si fuera una sala de control de emergencias. Este mapa le va diciendo en tiempo real qué partes del cuerpo están en llamas, por así decirlo, para saber dónde tiene que enviar los recursos. Y en esta diapositiva se ve el contraste clarísimo. Un cerebro sano, regulado, gestiona el estrés, mantiene la inflamación a raya y permite pensar con claridad. Pero un cerebro sometido a estrés crónico se desborda. La inflamación se dispara y aparece esa famosa niebla mental que nos impide concentrarnos. El sistema de control sencillamente empieza a fallar. Muy bien, ya tenemos la pieza del individuo. Ahora la gran pregunta. ¿Cómo se da el salto de un único cerebro estresado a toda una sociedad disfuncional? ¿Cómo escala esto? Pues la clave está en un concepto que suena increíble, pero es muy real. El contagio del estrés. Y no es una metáfora, es un proceso biológico demostrado por el que el estado de ansiedad de una persona puede, literalmente, transmitirse a otra, provocando una respuesta inflamatoria en todo el grupo. Y claro, si a este mecanismo biológico de toda la vida le metemos el acelerador de la tecnología moderna, de las comunicaciones globales instantáneas, pues el efecto se dispara. Es como ponerle un megáfono planetario a ese contagio. Y sí, el estudio apunta directamente a las redes sociales como uno de los grandes aceleradores de este proceso. Habla de la correlación con la depresión en adolescentes, de cómo los algoritmos nos pueden encerrar en burbujas de negatividad y radicalización, y de algo fundamental, cómo nuestras respuestas emocionales más primarias se han convertido en un producto, monetizando nuestro propio estrés. A ver, todo esto suena muy potente, pero es una hipótesis complejísima que va de la célula al planeta. ¿Cómo se puede comprobar algo así? Pues con matemáticas. Lo que hicieron los investigadores fue crear un modelo matemático para simular todas estas interacciones. Sin entrar en las ecuaciones, lo importante es entender las piezas del puzzle. Tenemos la S de estrés, la M de inflamación, la C de la capacidad de control, la H de curación y la I de las posibles intervenciones. Y lo que sale de la simulación es muy revelador. Como se ve en el gráfico, con poco estrés el sistema aguanta. La inflamación está controlada. Con un estrés normal sube un poco. Pero llega un punto, con estrés alto, en que el sistema revienta y la inflamación se dispara sin control. Pero quizá lo más preocupante que saca a la luz el modelo es esto, que existe un punto de inflexión, un umbral de estrés a partir del cual el propio sistema de control, ya sea el cerebro o las instituciones sociales, deja de arreglar el problema y de hecho empieza a empeorarlo.
El regulador se convierte en parte del problema. Entonces, ante este panorama tan complejo, tan interconectado, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna salida? La parte final del estudio se centra justo en eso. Y la conclusión es clara, no hay balas de plata. No hay una solución mágica. La estrategia tiene que ser a 3 niveles. Primero, a nivel personal, estilo de vida, nutrición, ejercicio. Segundo, a nivel médico, con terapias y fármacos de precisión. Y tercero, y quizá el más olvidado, a nivel social. Tenemos que empezar a diseñar nuestros entornos, tanto los físicos como los digitales, para que generen calma, no estrés. Esta cita de los propios autores lo resume a la perfección. Intentar arreglar un problema de múltiples capas con una solución que solo ataca una de ellas no solo no funciona, sino que puede ser contraproducente. Es como querer apagar un incendio forestal con un solo vaso de agua. Así que, al final, todo este análisis nos deja con una pregunta que da mucho que pensar. Si aceptamos esta idea, si nuestro mundo está literalmente inflamado por el estrés, entonces la curación no puede ser solo política o económica, tiene que ser también de alguna manera biológica y personal. La pregunta es, ¿por dónde empezamos a sanar?